Buen día, mi nombre es Oscar Sánchez Mora, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán, estudiante de Ingeniería de Software Virtual, segundo semestre, y hago este video como evidencia de la actividad número 4, sí, el cuarto programa, eh, donde se nos pide elaborar un programa en Java, sí, iniciado en el IDE Eclipse, eh, un programa que calcule prácticamente una nómina, sí, que calcule el valor a pagar y teniendo en cuenta estos ciertos parámetros. Los parámetros son que eh, un usuario debe ingresar la cantidad de empleados que se desee. El primero gana el valor ingresado por el usuario, es decir, un usuario ingresa la cantidad de empleados que se van a calcular y el sueldo de un primer empleado. Y el segundo ganaría el 10% más que el primero, el tercero 10% más que el segundo y así sucesivamente hasta llegar a N. ¿Sí? Se deben hacer tres rutinas. Una primera donde se calcula el salario. La segunda debe calcular el valor neto a pagar considerando los descuentos como retención, que puede ser del 14%, seguro social, pensión y el neto a pagar. Y la tercera debe imprimir la información de cada empleado, salario, valor de la retención, seguro social, valor pensión y neto a pagar. Bueno, ya lo demás es hacer el video y explicar un poco el código de cómo se realiza. Entonces, nos vamos directamente acá al entorno de desarrollo Eclipse para poder utilizar para esta actividad. Empezamos con crear, pues, nuestra clase Java Util Scanner para poder las entradas de usuario, donde creamos una primera entrada, donde pedimos que se ingrese la cantidad de empleados, ¿sí? Eh, y creamos una variable para eso llamada n, donde vamos a crear la cantidad de empleados ingresados por el usuario. Luego creamos una variable llamada básico para el sueldo del primer trabajador y la llamamos así, básico, ¿sí? Eh, seguido a eso, creamos un arreglo llamado salario y una matriz llamada descuentos para guardar los datos correspondientes a retención, seguro, pensión y neto a pagar. Sí, esta matriz va a estar configurada pues con estos datos y la cantidad de salarios pues que se ingresan. Sería esta parte de acá. Sí, y esta matriz nos va a arrojar pues la información de salarios y de entonces, pues, nuestra primera rutina, como se nos pide, pues, que es calcular los salarios. Para eso creamos la función cálculo salarios, ¿sí? Donde vamos a guardar el arreglo salario de tamaño n, aquí en este arreglo salarios, ¿sí? Que tiene un tamaño n, eh, y un salario inicial lo vamos a guardar en la posición cero, ¿sí? Eh, pues sería el salario base de nuestro programa, ¿sí? Para esto usamos un ciclo for para calcular los salarios, cada uno un 10%, ¿sí? 1,10 más que el anterior. Eso desde el segundo. Primero gana la cantidad ingresada por el usuario, para eso utilizamos un ciclo for, ¿sí? Y ¿dónde se van a almacenar nuestros valores de salario de vengado? Pues en la variable salarios, que va a ser cantidad ahí. Sí, y bueno, aquí una anotación de que el salario ingresado por el usuario, sí, lo ingresamos en la posición cero de nuestro arreglo salarios. Y los demás lo empezamos a calcular desde la posición uno de nuestro arreglo salario. Por eso aquí en el ciclo for inicia desde uno y no desde cero, ¿sí? Y empezamos desde la posición a restar a calcular el 1,10 o el 10% de cada salario.
¿Y qué nos va a regresar? Nos va a regresar la red de los salarios completos. Volvemos acá, los salarios. Nuestra segunda rutina pues sería el cálculo de los descuentos a cada empleado, para cada empleado. Para eso creamos la función cálculo de descuentos, que tiene por entrada nuestro arreglo ya completo de salarios, llamados salarios. Sí, esta función, como vemos aquí, es esta función de acá. Es una función pública, estática, sí, llamada cálculo de descuentos. Será, y que tiene como datos de entrada nuestro arreglo de salarios, que es de tipo doble, double. Esta función nos regresa una matriz llamada descuentos, que tendrá que tendrá el largo, sí, el número de filas que genere pues, el arreglo llamado salarios. Esto por cuatro columnas. ¿Cuáles serían las cuatro columnas? Retención, seguro, pensión y un valor neto a pagar. ¿Sí? Eh, bueno, para calcular los respectivos descuentos usamos un ciclo for para que a cada salario, desde el primer trabajador, le realice los cálculos de descuentos. Estos se aplican inclusive desde el primer trabajador. Lo que sería desde el segundo sería el aumento del 10%. Entonces aquí creamos el ciclo for para que desde el trabajador que esté en la posición cero, como vemos acá, igual a cero, nos empieza a calcular, ¿sí? Los valores de retención, 0,14, seguro, que es el 4%, ¿sí? Pensión, y un neto, sí, a pagar, que sería pues el salario menos la retención, menos el seguro y menos la pensión, ¿sí? Eh, este arreglo de descuentos, no puedo pasarme sin explicarte un pedacito. Es una matriz, bueno, no es un arreglo, es una matriz de tipo doble. La diferenciamos acá con sus dos constructores. Eh, Tiene de número de filas, el largo de salarios, como está acá, por cuatro campos. Aquí está, solo cuatro. Si lo ingresamos de una vez, que son, como ya dije, retención, seguro, pensión y el valor neto a pagar. Y eso los asignamos, que por ejemplo la retención la asignamos a las columnas cero, los seguros calculados a cada empleado a la columna uno, pensión a la 2 y el salario neto a las 3. ¿Qué nos regresa esta función? Pues nos regresa el arreglo de descuentos completamente ayer. Y por último, tenemos nuestra tercera rutina que eh, nos da los datos que tenemos a imprimir. Para eso creamos una función llamada imprimir información, cuyos datos de entrada serán el arreglo de salarios y la matriz descuentos. Y nos dará las impresiones de cada empleado con sus respectivos descuentos gracias a un ciclo for para imprimirlos en orden. Acá tenemos el ciclo. Sí. Bueno, aquí pues se le agregó unos tipos de formadores de formato, de salida que teníamos en el documento, que se nos presentó en el documento del módulo 2. Sí, explicarlo un poquito. Acá, por ejemplo, como vemos el salario, acá donde se va a imprimir el salario, se puede apreciar que el salario nos va a salir con el signo de pesos. Agregamos un símbolo de porcentaje que lo que quiere indicar es que a partir de ahí vamos a dar un formato a los datos que vamos a imprimir, ¿sí? Este punto uno que está aquí, lo que indica es la cantidad de dígitos que irán después del punto. Para este caso, por ejemplo, para la actuación yo acá a salario le pedí que me diera solo un dígito después del punto. A la retención le di que me diera dos dígitos después del punto. Al seguro también perdón, a la retención le pedí, retención a la fuente le pedí que me diera tres dígitos después del punto. Al seguro social
a la persona y al neto a pagar también les pedí tres. Pero vamos a hacer algo, vamos a ponerle aquí a la Seguro Social solamente dos dígitos y a pensión unos cuatro dígitos para demostrar esto que estamos diciendo. Y el valor neto a pagar, pues dejémoslo con cinco dígitos después del cero. Bueno, eso sería, pues, es que sería, la F sería el tipo de dato, ¿sí? Al que se le está aplicando, que corresponde por estándar, corresponde a tipo doble, a double, ¿sí? Y este slash November, que es como un salto, quiere decir como le da una especie de final al formato. ¿De qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir el empleado, ¿sí? El salario, la retención, o sea, el número del empleado, si es el cero, si es el uno, el salario, cuánto es de retención, seguro social, pensión y el valor neto a pagar, con las cantidades de dígitos que ya dimos acá. Sí, vamos a correr el programa, va a hacer la demostración, bueno, con Perita, y nos pide que ingresemos la cantidad de empleados, vamos a calcular con 10 un salario del primer empleado, vamos a poner 1.000.000 y corremos el programa. Ok, aquí vemos que nos dice que la información de empleado, empleado uno, sí, nos da un primer salario, un salario con un solo dígito, tal cual como lo pusimos acá, un solo dígito. Bueno, se fue a la consola. Eh, Empleados con un solo dígito. Eh, Retención en la fuente con tres dígitos, lo pusimos acá, punto tres. Seguro social, dos dígitos, como lo pusimos acá, punto dos. Pensión, cuatro dígitos, como lo pusimos acá, y el neto a pagar cinco dígitos después del punto, lo pusimos acá también. Esto para cada empleado, pusimos 10 empleados, con 10 empleados que también son, sí, bien, toda la información. Los porcentajes también los imprimimos, y pues, bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, está muy bien.